Amén. Dios le bendiga, hermano. Me gustaría que busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, para empezar. Estamos viendo el tema de los atributos de Dios. Algunos también le llaman las perfecciones de Dios. Algunos dicen que son 7, otros como Wesley dicen que son infinitos. Carlos Wesley escribió muchos himnos sobre esto, el hermano de Juan Wesley, y hablaba mucho de la cantidad de atributos de Dios, infinito, eterno. Y hoy vamos a ver uno de esos atributos específicamente, que es el atributo de la santidad de Dios. Así que si le tuviéramos que poner un título sería la santidad de Dios. Imagínese que hablar de este tema nos llevaría toda una eternidad o varias eternidades. Así que prepárese para una predicación de 4 horas más o menos. No, vamos a hacerlo lo más resumido posible, ¿sí? Pero no le voy a prometer que usted va a entender algo porque yo no entiendo bien el tema. Y estudiando un poco, nadie lo entiende bien. Estamos tratando de explicar algo que nadie entiende, ¿sí? Así que tenga misericordia de mí. Pero el Espíritu Santo nos puede revelar, que eso es diferente. El Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros y hacernos entender y comprender la santidad de Dios. Y esa es la esperanza que tengo en esta mañana. Esa es la confianza y la paz que tengo en esta mañana. Que el Espíritu Santo está aquí y está trabajando en nosotros. Amén, como siempre. Mateo 6, 9, dice: vosotros pues, bueno, ahí dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe que cuando los discípulos vieron que Jesús oraba de esa forma, como él oraba, con esa pasión, que oraba todo el tiempo y oraba de una forma diferente que los demás, lo llamaron y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo orás vos? Queremos orar así. Y cuando él empieza a hablar en el Padre Nuestro, les dice: bueno, ustedes cuando oren, oren así. Y lo primero que van a pedir es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa palabra que aparece ahí, en el original es agiazo en griego, que significa separado. Hagámonos la idea de una zanahoria, ¿no es cierto?, que la cortamos, ¡chac!, y separamos. Ya ahora una parte es completamente separada de la otra, distante. No lo puedo volver a unir. Santificado sea tu nombre, separado. Generalmente nosotros cuando hablamos de santidad, ¿qué viene a la mente nuestra? La pureza, la bondad y esas cosas que están relacionadas con lo bueno. No está mal, pero el principal enfoque que le da la palabra de Dios cuando habla de Dios en cuanto a la santidad, quiere hacernos entender que es separado, que es distinto. La palabra sería que es otro, que es diferente, que no es igual a nada ni a nadie, totalmente distinto de todo lo demás. Es más alto y superior a todo. Esa es la idea de santidad cuando la Biblia habla de esta palabra agiazo, santidad, separado. ¿Cómo lo podemos entender o tratar de entender? La Biblia nos habla muchas veces de, por ejemplo, la tierra santa, los utensilios santos o sagrados, los tiempos santos o sagrados,
y se refiere siempre a cosas que son separadas, distintas de las demás. Ponía a alguien como ejemplo, todo el año, los 365 días para cada uno de nosotros, hay un día que es distinto de los demás. ¿Cuál es? ¿Navidad? No. Para mí, ¿cuál es el día especial para mí, distinto? El día de mi cumpleaños. Ese día es santo. ¿Ven? El día de San Carlito. Ese es un día diferente de los otros, ¿sí? Es un día normal, ¿no es cierto? Como todos los otros días, pero ese día nacimos nosotros. Entonces ese día generalmente la familia nos recuerda, nos hace una fiestita, una torta y nos hace algo especial. Es un día especial, es un día santo. En el templo había utensilios que eran santos también, sagrados. O sea, eran utensilios de un material, generalmente era oro. Por ejemplo, una copa de oro servía para tomar agua, pero los que estaban en el templo eran santos, eran separados. Era un elemento común, pero era separado. Y la tierra, cuando por ejemplo Moisés se encuentra con Dios, la tierra donde él pisaba era tierra común, pero como Dios estaba ahí, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Es decir, era una tierra común, pero como Dios estaba ahí, era santa. Lo mismo podríamos decir de nosotros, seres humanos comunes, como cualquier otro ser humano, pero que como Dios está en nosotros, también nosotros somos santos. ¿Qué quiere decir? Que fuimos separados de los demás para vivir de una forma diferente a la que vive el común de la gente. ¿Me estoy explicando un poquito mejor? Téngame paciencia. Hay uno que entendió, el resto no. Tengan paciencia. No me tiren piedras todavía. Cuando Dios diferente, ese Dios diferente toca algo común, lo convierte en algo especial, algo santo. Lo diferencia, o lo que lo diferencia de lo profano, me voy a poner los lentes porque estoy leyendo gallegos. Lo que diferencia lo profano de lo santo es el toque de Dios sobre ese elemento. Es lo diferente porque Dios lo toca. Hay un concepto que es muy conocido para nosotros que es la xenofobia. ¿Sabe qué es la xenofobia? Es el miedo al diferente, el miedo al distinto. Se utiliza cuando, por ejemplo, un ciudadano extranjero viene a vivir a un país diferente, valga la redundancia, y la gente que vive en ese país lo mira raro porque tiene costumbres distintas, porque se viste distinto, porque habla distinto, porque es distinto. Y a veces las personas sufren discriminación racial por ser de otro país. Eso es la xenofobia. Cuando nosotros comprendemos o empezamos a entender o a estudiar o a comprender que hay un Dios que es diferente, es muy probable que aparezca en nosotros hacia Él ese sentimiento de xenofobia, miedo a lo distinto, miedo a lo diferente. Cuando empezamos a entender que Él es distinto. Hay un teólogo y antropólogo alemán de nombre Rudolf Otto, que él escribió un libro que se llama Das Heilige. Das Heilige significa lo santo. Y él hace una investigación, un estudio, como antropólogo y teólogo, sobre varias tribus y pueblos diferentes para ver qué es lo que ellos entienden o conocen o interpretan como lo santo. Y escribe algunas cosas, no voy a poner todo, es un libro pequeño, yo nunca lo leí, solamente
algunas cosas que algunos hermanos teólogos han compartido, las escribí, las separé, pero dijeron que es cortita, así que lo voy a buscar y lo voy a leer. Pero vamos a ver lo que dice, lo que ellos mencionaron, que me pareció interesante. Dice que él estudió las reacciones de los distintos pueblos ante lo santo. Y él define lo santo como el misterio tremendo. Es imposible comprenderlo, pero a la vez es poderoso. Mayormente vivimos en lo común, pero en algunas ocasiones hay una percepción de lo santo, una conciencia de esa grandeza que nos conmueve, momentos preciosos de conciencia de Dios, y no todo el mundo responde igual ante lo santo. Algunos manifiestan reacciones extravagantes y otros son llevados a la contemplación y el silencio. En todos los casos, la respuesta ante los santos es ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sentimientos encontrados. Algo en la santidad de Dios nos atrae, pero también hay algo en ella que nos espanta y nos asusta. La primera petición que nos enseña el Señor a hacer es: santificado sea tu nombre. Muchas veces la Biblia habla de lo santo del nombre de Dios. Alguien dijo, si nosotros tuviéramos que escribir, eliminamos todas las leyes que existen, todas. Decimos, vamos a empezar de nuevo, porque hay muchas leyes ya en Argentina. Entonces, vamos a hacer nuevas leyes, solamente vamos a hacer 10 leyes. 10 leyes que tienen que resumir toda la ley que vamos a respetar en esta nación. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué leyes pondríamos? Pondríamos, por ejemplo, no hay que matar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No hay que robar, no hay que mentir. Pero capaz que no las pondríamos en los primeros lugares, o las pondríamos en los primeros lugares, ¿sí? Porque son cosas que nos dañan. Pero difícilmente pondríamos en el primer lugar una ley que dijera, no usarás el nombre de Dios en vano. Porque quizás como seres humanos no nos parece tan importante. Pero Dios, la tercera ley que ponen en los 10 mandamientos es, no usarás el nombre de Dios en vano. Santificar el nombre de Dios. Tener respeto por el nombre de Dios. Porque en resumen, lo que nosotros pensamos de ese nombre también implica que mostramos lo que pensamos del Dios del nombre. Y Dios lo pone como algo prioritario. Fíjense qué coincidente que la primera petición que Jesús hace en el Padre Nuestro es santificado sea tu nombre, y el tercer mandamiento dice que no usarás el nombre de Dios en vano. Algo nos quiere enseñar Dios sobre su santidad. Hay una película, a mí me gusta ver películas, que se llama El que cambia los tiempos. Creo que ya la he mencionado. Y es una película que habla de un grupo de teólogos del siglo pasado, de principio del siglo pasado, que están discutiendo la importancia de enseñarle a los niños que Jesucristo es la base para toda autoridad. Y algunos teólogos decían, no hace falta decir que Jesucristo es la base de toda autoridad, solamente digámosle al niño que tiene que respetar al Padre. Entonces la historia trata de que este teólogo que decía eso, que no hacía falta enseñar que Jesucristo era, que el nombre de Dios era la base de la autoridad, viaja al futuro en una máquina del tiempo y se encuentra con el mundo de hoy. Entonces él mismo se agarra la cabeza y dice, qué locura hice, qué locura dije. Sacaron el nombre de Dios de las escuelas, de los lugares públicos. El mundo se fue alejando de Dios y la consecuencia, ¿cuál fue? Que a nadie le importó nunca más guardar la ley de Dios, porque sacaron a Dios del medio. Nuestra sociedad se ha alejado de Dios, se ha alejado del nombre de Dios, ya no lo respeta, no lo considera santo, no lo considera diferente.
se ha vuelto algo común, lo han profanado. Aún por ahí nosotros con el ánimo de invitar a la gente a la iglesia le decimos, vení, acércate a Jesús, es re buena onda. Cuando leemos la Biblia, hermano, no es buena onda Jesús. Es santo, es diferente, es distinto de todo, no es como nosotros. Y a veces nosotros cometemos el error de creer que Él es como nosotros. Y no es así. Cuando hacemos eso, profanamos el nombre de Dios, ya toda la ley pierde sentido. Ya no hay base. ¿Para qué voy a respetar a un Dios que ni siquiera conozco? Ni siquiera sé su nombre. Y empezamos a vivir una vida completamente lejos de la palabra de Dios. Es el peligro de no santificar el nombre de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios, hacia el Dios de ese nombre? ¿Hay respeto a la santidad de Dios? ¿Tolerará Dios la profanación? Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir? Sean diferentes de los estándares de este mundo, sean distintos, porque yo soy distinto. Yo no soy igual a este mundo. Muestren mi carácter a este mundo que se está muriendo. No se acomoden al mundo porque se está muriendo. Tenemos que ser distintos. Si no, nuestro fin va a ser el mismo que el del mundo. El mundo, hermanos, se está agonizando. Pronto llega el fin. No nos acomodemos a ese mundo, a las costumbres de ese mundo, a las ideologías de ese mundo. Busquemos más bien en la presencia de Dios, busquemos su palabra, busquemos su santidad, busquemos entender su nombre y respetarlo y santificarlo. Porque entonces seremos distintos como Él es distinto y nuestro fin será estar con Él. Amén. Él es santo, Él es distinto. Vamos a buscar el Salmo 50. En el Salmo 50, el Señor habla claramente sobre este tema. Versículo 21 del capítulo 50, del Salmo 50. Dice el Señor, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si leemos este salmo, ahí fíjense que el Señor está diciendo claramente, yo soy distinto de lo que vos pensás, no soy igual, no soy como tú, no soy como vos. ¿Cuántas veces nos dijeron, Jesucristo es como nosotros? Jesucristo vino a mostrar y a revelar al Padre. No quiere decir que porque se haya hecho humano, era como nosotros. Él tomó un cuerpo para pagar por nuestros pecados, pero es totalmente diferente de nosotros. Pensaste que yo sería como tú. Acusa a Dios al hombre. Y le dice, vamos a ver el Salmo 50, capítulo 1, ¿qué dice? Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos,
porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esa es la palabra de Dios. Es diferente de nosotros. No pasa por alto el pecado. Él es santo, santo, santo. Tenemos que entender esto, hermanos, porque ahí está la base de nuestra vida entera. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Se olvidó de la santidad de Dios y empezó a vivir en el camino que le dio la gana. Le daba lo mismo el adulterio, la fornicación, el ladrón, le daba lo mismo todo. No es lo mismo. Él es distinto. Y Él nos llama a ser distintos. En Apocalipsis 4:8 y en Isaías 6:3, si buscamos Isaías, si me acompaña, capítulo 6, versículo 3, dice que Isaías tiene una visión de Dios en el llamado que Dios le hace. Versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjense la gloria que había en ese lugar, la santidad de Dios manifiesta, y Dios le permite ver a Isaías para que nos cuente a nosotros lo que pasaba. Ángeles volaban, querubines, que no se atrevían a mirar el rostro de Dios y se tapaban con las alas el rostro para no ser consumidos por el fuego de su santidad. Y los quiciales de las puertas, hermanos, cosas espirituales, se estremecían delante de la presencia de Dios. Y a veces el ser humano profana el nombre de Dios. No respetamos el nombre de Dios, de ese Dios santo y diferente, distinto, totalmente distinto al ser humano. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vio la muerte. Voy a perecer. La palabra que dice ahí, soy muerto, hay una traducción que dice, soy deshecho.
deshecho. ¡Ay de mí! Cuando los profetas decían ¡ay!, era una profecía de juicio. ¡Ay! Y profetizaban un juicio. Pero acá Isaías, profeta, dice: ¡ay de mí! Juicio sobre mí, porque acabo de ver al Rey. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, que es muy llamativo eso, porque si es un ángel, ¿qué le va a quemar? ¿Por qué usa tenazas para tomar el carbón? Cuidado, son cosas santísimas. Y con ese carbón encendido, dice, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estaban ahí la maravilla, Isaías sobrecogido por la santidad de Dios, pero a la vez teniendo un temor de que iba a morir. Esa sensación ambivalente que tenemos todos los seres humanos cuando estamos delante de Dios. No merezco estar aquí, merezco el juicio, pero Él me recibe. Él quiere que esté con Él. Apocalipsis 4:8 dice algo muy parecido. Si usted lo busca, dice: y los 4 seres vivientes, Juan tenía la visión ahora, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El mismo Dios que vio Isaías, el mismo Dios vio Juan en el Apocalipsis. El mismo Dios es real en esta mañana y está aquí. Juan Calvino escribe que el reporte uniforme de la Escritura es que todo ser humano que ha sido expuesto a la santidad de Dios tiembla en su presencia, porque sabe que no es digno de estar ahí. Cuando ese entendimiento está en nosotros, hermanos, es porque hemos estado en la presencia de Dios. Pero si camino irreverente y ando irreverente y me da lo mismo hacer una cosa que otra y no me cuido de Dios, es porque nunca estuve en su presencia, nunca conocí su santidad, nunca conocí a Dios realmente. Si me da lo mismo. La Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. Directamente, abiertamente lo dice. No se anda con vueltas. Porque nunca nació de nuevo, nunca conoció al Señor, nunca estuvo en la presencia de ese santísimo Dios al que los serafines tienen temor de mirar, no se atreven a mirarlo. Y viven una vida desordenada. ¿Qué esperanza queda para nosotros? Una de las traducciones de la palabra santo que dicen estos seres es terrible. Es una palabra que no la usamos mucho en la iglesia. No decimos mucho: Dios es terrible. Nos gusta decir: Dios es amor, Dios es bueno, porque lo es. Amén. Pero ¿quién dice Dios es terrible? Yo no lo había dicho hasta hoy, porque lo leí en la Biblia estudiando este tema. Terrible, terrible, terrible. Con razón habla la Biblia de que muchos se querrán esconder en las cuevas, que las piedras caigan sobre ellos cuando venga el juicio de Dios. Terrible y potente. ¿Qué esperanza queda para el hombre ante un Dios tan terrible? Tan terrible. ¿Quién puede decir de los que estamos hoy en esta mañana acá: yo soy santo? Yo soy santo. Yo soy digno de estar delante de Él. Cuando Juan tiene la visión en el Apocalipsis, dice que
nadie era digno de abrir los sellos. Y Juan empieza a llorar y a llorar y a llorar desconsoladamente hasta que aparece el Cordero inmolado, Jesucristo. Y dice, este es digno de abrir los sellos. Es el único digno de estar delante de Dios, de estar en la presencia de Dios, porque Él es Dios. En Levítico 19:2 hay un llamado que Dios le hace a su pueblo. Y es el mismo llamado que hace el Señor en 1 de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Me gustaría entender eso. Porque a veces creemos que dice, sed santos como yo soy santo. Pero dice, santos seréis porque santo soy yo. Y en 1 de Pedro, ¿qué dice? A ver, 1 de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo. Él no dice, sed santos como yo soy santo, porque eso no se puede. Porque Él es distinto, es diferente. Ahí está la mentira de Satanás cuando dice, seréis como Dios. Imposible, pero sí podemos ser diferentes porque Él es diferente. Sí podemos obedecer sus leyes, sí podemos seguir sus mandamientos porque Él nos capacita para eso. Pero nunca seremos como Él. Hay un solo Dios y no hay otro. Santo, 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 digno de ser alabado, digno de ser adorado. Satanás quiere ser alabado, pero no es digno. Nosotros no somos dignos, solo Él es digno. Gloria a Dios. Solo Él. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, estamos encerrados. No puedo ser santo como Él. Tengo que vivir una vida siguiendo sus mandamientos, porque si no soy santo nunca lo voy a poder ver. ¿Cuál es la salida para el hombre? Hay un hermano que escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él dice, es A.W. Tozer, debemos como Moisés cubrirnos de fe y de humildad, esconder nuestra falta de santidad en las heridas de Cristo, tal como Moisés fue escondido en el hueco de la roca, mientras pasaba junto a él la gloria de Dios. Tomar refugio de ese Dios terrible en ese mismo Dios. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Así como Moisés se refugió en la hendidura de la roca para que la presencia de Dios no lo destruyese, nosotros tenemos que refugiarnos en las heridas de Cristo Jesús para poder estar delante de su presencia. Es nuestra única esperanza, es nuestra única salida. Refugiarnos en Cristo Jesús para que en Él seamos llevados delante de la presencia del Padre. Esa es la buena noticia para nosotros en esta mañana. Ese Dios terrible, tremendo, que ni los ángeles pueden mirar, nos dio una salida para poder tener comunión con nosotros. Para que no seamos más extranjeros y advenedizos, sino que seamos su pueblo, para que seamos sus hijos, para que vivamos en sus caminos teniendo fe en Él. La salida, el único camino, Jesucristo el Señor. Si en esta mañana entendemos cuál es la santidad de Dios, realmente vamos a correr a la presencia de Cristo pidiendo su misericordia. Si no, no hemos entendido
el mensaje de esta mañana. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, reconociendo tu santidad, reconociendo que tú eres santo. Queremos simplemente, Señor, humillarnos delante de ti. Queremos reconocer tu santidad. Y ante semejante entendimiento, arrepentirnos de todo corazón. Doblegar nuestro corazón delante de ti y humillarnos. Para que tú en tu gran misericordia nos rescates. Nos libres de la condenación y del juicio. Hay un juicio que viene para el que está lejos de ti. Hay un juicio que viene y está preparado. Pero Cristo en esta mañana nos da la oportunidad nuevamente de escapar del terrible juicio, de estar delante de la presencia de Dios y no haber sido lavados por la sangre del Cordero. Señor, en esta mañana clamamos a ti por la sangre de Cristo. Límpiame de todo pecado. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Vuélveme al gozo de tu salvación. Enséñame el camino de la vida. Endereza mis pasos para que mis pies no se desvíen de tu camino. Señor, líbrame de la tentación del diablo. Líbrame de andar buscando cosas que son de este mundo. Y ayúdame a buscar las cosas de arriba. Enséñame a aferrarme a ti más que a cualquier cosa en esta tierra. Señor, enséñame a renunciar a todo lo que me quiere atar a este mundo carnal y pecaminoso que me aleja de ti. Señor, en esta mañana clamamos con todo el corazón. Líbranos del mal. Enséñanos a santificar tu nombre. Enséñanos tu presencia. Muéstranos tu santidad. Enséñanos el temor de Jehová. Enséñanos a tener reverencia delante de ti. Enséñanos a respetarte, amarte y adorarte en espíritu y en verdad, como tú estás buscando adoradores que te adoren. Señor, líbranos de ser carnales. Líbranos de ser hipócritas, engañosos, porque a ti nadie te puede engañar. Señor, clamamos a ti. Ten misericordia de nosotros. Somos tus hijos. Somos tu pueblo y nos humillamos delante de ti. Terrible es Dios, tremendo es Dios, inaccesible, inentendible, santo, santo, santo. Pero venimos a ti en el nombre de Jesús, que dio su vida en la cruz por nosotros, que pagó por nuestros pecados, por cuyas heridas fuimos salvados y fuimos sanados. Señor, sana nuestra incredulidad, sana nuestra bajeza moral, sana nuestra frialdad espiritual. Sánanos, Señor, por las heridas de Cristo. Líbranos de ser personas endebles, que andan en dos pensamientos y claudican, que confabulan, que andan haciendo maldades contra su hermano, como dice acá la palabra. Señor, muéstranos que tú eres diferente, que no eres igual a nosotros, que eres distinto, y ayúdanos a vivir entendiendo esa verdad, renunciando a toda malicia, renunciando a todo lo que quiere tomar nuestro corazón para seguirte a ti en toda libertad y adorarte de todo corazón, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús en esta mañana. Ten misericordia. Te invito a que levantes tus manos ahí. Si tienes necesidad de la misericordia de Dios, y pídele a Él: ten misericordia de mí, Señor. Límpiame, lávame, restáurame. Tráeme acerca de tu presencia, cerca de tu corazón. Oh Dios Todopoderoso,
Santo, santo, santo eres tú. Toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo eres tú. El que es, que era y que ha de venir. A ti venimos, Señor. Clamamos a ti, Señor. Tú eres la esperanza de tu pueblo. Tú eres la esperanza de tu iglesia. Tú eres nuestra única esperanza, no hay otro. No hay otro, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay otro igual a ti. Ayúdanos a vivir en esa realidad, a tener conciencia de esa santidad. Yo sé, Señor, que cuando salgamos de aquí volvemos a vivir una vida común, pero líbranos de andar en el pecado. Líbranos de no tener conciencia de que tú eres santo. Líbranos de dejar tu palabra y tirarla para nuestras espaldas, sino que más bien la atesoremos, la amemos, la guardemos en lo profundo de nuestro ser, la meditemos, la hablemos, la mastiquemos, la comamos, sea parte de nosotros. Amemos tu presencia y tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted puede cerrar sus ojos, levante sus manos. Solo medite en el nombre del Señor. Santo es su nombre.